Amigos, un gusto darle la bienvenida en nuestro programa de hoy a la doctora Elba Díaz. La doctora Díaz es dentista, especialista en prostodoncia y además certificada en el área de oncología dental, un área que, digamos, investiga y estudia desde hace 20 años. Doctora Díaz, un gusto. Bienvenida a Tu Salud Informa. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, y es un placer estar con ustedes, de verdad. Y pues como sabes, pues como dijiste, pues sí es una pasión para mí este tema. Es algo que yo no me considero experta porque llevo 20 años estudiándolo y cada vez salen cosas nuevas, así que es un continuo, ¿verdad? El estudiarlo y el hacer investigación. Es mi pasión en este tema y en los que son sus factores de riesgo, como el uso de tabaco en Puerto Rico, por ejemplo, que ha sido otro de mis líneas de investigación. Así que me espero morir, ¿verdad?, habiendo hecho algo a favor de no necesariamente erradicarlo, pero por lo menos disminuir o mejorar los tipos de tratamientos que hayan disponibles para la población puertorriqueña con relación a este cáncer. Bueno, amigos, en honor a la justicia, yo les puedo decir que la doctora Díaz es reconocida incluso dentro de sus colegas como alguien de referencia cuando se habla de oncología dental. Así que un honor para nosotros tenerla en el programa. Doctora, cuando hablamos de oncología dental y hablamos un poco de lo que es el cáncer de cavidad oral, la verdad es que yo pienso, no sé si es una percepción inadecuada mía, pero pienso que no es un tipo de cáncer que se oiga con tanta frecuencia. ¿Eso es correcto? Sí, es correcto. Es una pena que no se hable mucho de este cáncer. Hay unas cuantas razones por las cuales no se habla mucho. Uno, el que pues esto mismo no se ha estudiado lo suficiente. Y dos, pues cuando se habla de muchas enfermedades es triste hoy en día, es porque hay algún tipo de medicamento o algún tipo de ganancia, ¿verdad?, que pueda tener alguien al hablar sobre este tema. Está llegando ese momento, ¿verdad? Gracias a Dios ya hay muchos medicamentos nuevos que atacan los cánceres de cabeza y cuello, incluyendo los de boca, mucha nueva tecnología también, que tienen que promocionar la tecnología, por consiguiente pues hablan del tema. Así que se va a empezar a hablar un poco más sobre este tema próximamente, pero a nivel de Puerto Rico, para nosotros ha sido un problema, ha sido un burden, ¿verdad?, a nivel de carga de enfermedad, porque siempre ha estado entre los primeros cánceres en nuestro país, sobre todo en hombres, y comparado, porque podemos decir eso, ¿verdad?, porque lo comparamos con otros lugares del mundo donde no es así. Así que, pues, hablando un poco de eso, ¿verdad?, pues podríamos decir que Puerto Rico están en los primeros lugares de este cáncer a nivel mundial, y es algo que no queremos, ¿verdad? No es positivo estar en ese listado en los primeros lugares. Así que queremos trabajar y ver cómo podemos ayudar a que esto no sea así. Doctor, la primera reacción, la primera pregunta que me surge es, ¿se sabe algo del por qué Puerto Rico tiene esta alta incidencia de... Pues estamos estudiando eso mismo, empezamos haciendo todo lo que era la parte epidemiológica de este cáncer y las comparaciones con otros países. Por ejemplo, a nivel mundial, este cáncer siempre es mayor su incidencia y su mortalidad en hombres, ¿verdad? Y en Puerto Rico es igual, por lo menos en eso somos iguales. A nivel mundial, siempre entre los primeros 15 cánceres de incidencia y mortalidad, siempre está en el lugar 11, 10, 12, hasta 15, ¿verdad? En esos lugares, en hombres. Y eso pues es algo que nosotros pues siempre decimos, bueno, pues ¿en qué lugar está Puerto Rico? ¿Verdad? Es una pregunta que uno se hace inicialmente y esa es parte de lo que queríamos contestar. Así que en el primer paper que se escribió, que fue para el 2009, que escribimos un grupo de colegas, pudimos apreciar que la Melanesia, Asia del Sur Central, Europa Occidental y Australia eran los primeros 4 lugares con la incidencia más alta a nivel mundial, y que Puerto Rico quedaba número 25 a nivel mundial en ese listado. Viendo que en Sudamérica
por ejemplo, para comparar los continentes, el lugar donde más alta era la incidencia era en Brasil, con 8.3. Fíjense que cuando hablo de incidencia, estoy hablando de números sencillos, 8.3 en todos estos países que voy a empezar a hablar, o estos continentes que voy a empezar a hablar ahora. Y lo que sí era muy común en todos ellos era que la detección era bien tardía, porque lo importante de este cáncer es que es curable. Es curable, pero tiene que haber una detección temprana de este cáncer. Así que ahí entra mucho la parte de lo que hacemos nosotros como profesionales de la salud y la educación. Así que esa es la primera línea de frenar este cáncer o la mortalidad de este cáncer y hacer lo que llamamos una detección temprana que aumenta, ¿verdad?, la vida de estos pacientes que lo padecen. Así que en Centroamérica el lugar es Belice, donde tiene la incidencia más alta con 6.7. Fíjense que un poco más baja aún que en Brasil. A nivel de los Estados Unidos, ¿verdad?, que siempre tenemos que compararnos con los que somos más afines, aunque sea políticamente en estos momentos, la tasa de incidencia es 3 veces más alta en hombres que en mujeres, igual muy parecido a Puerto Rico, y mueren más personas por este tipo de cáncer que por las leucemias, Hodgkin, cáncer de cerebro, estómago, ovario, páncreas, esófago y riñones, entre otros cánceres. Y en general la tasa de sobrevida es de un 50% a 5 años. O sea que 50% de las personas que padecen este cáncer duran los 5 años. O sea que eso es un problema, porque entonces nos está diciendo que es un cáncer muy agresivo. Además de eso, mueren más de 8,000 personas anualmente por este cáncer en los Estados Unidos, y eso causa más muertes que aún los melanomas y el cáncer cervical. Así que es algo que está despertando la atención de los Estados Unidos en estos momentos, porque en un principio ni siquiera lo estaban viendo. Así que en Estados Unidos, en incidencia en hombre está en número 8, la tasa de incidencia, a nivel de los primeros cánceres. Y en la mortalidad ni siquiera aparece en la tabla de mortalidad, porque ya sabemos que la incidencia es cuántos de estos cánceres son detectados nuevos, ¿verdad? Y eso tiene que ver mucho también con la cantidad de personas que se le haga seguimiento y educación, y cuántos llegan a eso, a que se le haga detección. Y si se le hace detección temprana, pues la gran mayoría de ellos no mueren de eso. Así que la mortalidad en los Estados Unidos es bien bajita, porque sabemos que su sistema de salud es bien curativo, ¿verdad? No necesariamente preventivo. ¿Sí? Después de que ellos saben apagar bien el fuego, no saben prevenir, vamos a ponerlo así. Así que pues en mortalidad no aparece este cáncer. Pero sí hay unas disparidades que son importantes de conocer, que las podemos ver también en estudios, que también las hemos informado en algunos de nuestros papers, que por ejemplo los blancos son los de la incidencia más alta. Y tiene lógica, porque si tienen más acceso a hacerse seguimiento que otras razas, ¿verdad? Pues van a aparecer con una incidencia más alta. Los negros y los asiáticos y los hispanos la tienen muy baja, pero cuando llegamos a la parte de mortalidad, ¿verdad? Son los negros y los asiáticos y los hispanos y los indios americanos los que más mueren por estos cánceres versus los blancos, ¿verdad? Y esto es bien importante, porque ahí es que nos dice que este cáncer no solamente es un problema, sino también es un problema en estos grupos que son dispares. En el Caribe, pues vemos que Puerto Rico es el que tiene la incidencia mucho más alta en hombres, sobre todo, ¿verdad? Que es más alta, 3.4 veces más alta en hombres que en mujeres. Y está precedido por Cuba. Cuba, la incidencia es de 6.4, que no es alta, pero la de Puerto Rico está en los 14 y en los 16, dependiendo cuál de los años veamos. Por ejemplo, nosotros hicimos ya un informe, el registro de cáncer de Puerto Rico, que es valiosísimo, algo que el gobierno debería de entender, es una joya que tiene, porque bien pocos países del mundo tienen un registro tan y tan bueno como el nuestro, que compita y que por ejemplo, con todos los registros que hay en los estados de los Estados Unidos, y es uno de los mejores y ha sido galardonado por eso en múltiples ocasiones. Es por esto que podemos comparar nuestras estadísticas con las de los Estados Unidos y otros países del mundo. En Globocam, por ejemplo, aparecemos porque ese registro tiene ya el Gold, que es lo máximo galardón que puede tener, y estos muchachos allí se fajan para tener unas buenas estadísticas. El último informe que salió hace poco, fue del 2014 a 2018.
Y entonces, basado en eso, que voy a estar hablando un poco de qué es lo que está pasando con este cáncer en Puerto Rico. Pero a nivel general, por ejemplo, vemos que Puerto Rico supera por mucho la incidencia de este cáncer en hombre ante Estados Unidos, el Caribe como región, las Bahamas, Barbados, Cuba, Santo Domingo, Haití, Jamaica, entre otros, ¿verdad? Del Caribe. Así que sí, tenemos que estar muy pendientes de eso. Definitivamente, Puerto Rico, lo que usted nos está diciendo me hace pensar a mí en por qué este cáncer, todo lo que está diciendo son argumentos clarísimos para colocar este tipo de cáncer en una, yo diría, muy sobre la mesa para abordar temas relacionados a prevención. Y se están haciendo movimientos. Ahora se están haciendo movimientos, exacto, pero creo que tenemos que seguir en eso. Lo que no podemos seguir es en el tiempo, doctora, porque se nos ha ido, pero les voy a pedir si pudiésemos en una próxima entrevista continuar, porque este tema es sumamente importante y usted dejó algo sobre la mesa. La gran pregunta es ¿por qué en Puerto Rico? Y sobre todo, un poco los factores de riesgo y de prevención. Eso tiene que ver con los factores de riesgo. Así es. Pues, claro. Podemos hacer un programa solo de factores de riesgo. Claro, un gusto haberla tenido en el programa. Doctora Elba Díaz, dentista, proctodoncista además. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta una próxima ocasión.